En esta ocasión voy a dar esta conferencia tipo clase, entonces si quieren pueden preguntarme, como suelo hacer también cuando doy clases a otros conventos carmelitas, y nada más que levanten la mano o me digan y yo contesto sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Yo quería dedicar estas clases, que van a ser de momento 2, y luego ya en retiro ya serían otras 2 conferencias de otro tema, pues quería dedicar estas clases al tema que la Madre Priora me comentó al principio, aunque luego me ha dado mucha libertad, ¿no?, de temas, pero como es lo que me dijo al principio, pues pensé que era lo que más les interesaba en este momento, y es sobre la vida religiosa y los votos religiosos de los consejos evangélicos. Para empezar, decir que todos estamos llamados a la santidad. Esto incluidos los laicos, los seglares. Está en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 39, y es la primera vez que un documento eclesiástico lo dice de una manera absolutamente clara, que también los laicos deben tender a la santidad. No es solamente para los religiosos y los sacerdotes. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y la santidad, del Padre Rollo Marín he tomado 3 definiciones así breves. Una es que la santidad es la configuración con Cristo. Otra definición es la perfección de la caridad. Y otra definición es la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Bien, vamos entonces al deber de ser santo de los religiosos. Los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia les ponen a los religiosos en estado canónico de perfección. No les ponen en que ya son perfectos, sino en un estado en el que tienen al máximo los medios para conseguir con la gracia de Dios esa santidad. Ahora ya esto de estado de perfección no se dice, se decía antes, ¿no? Pero vamos, al fin y al cabo, en el fondo las cosas no cambian. Por eso, no querer ser santo en un religioso es más grave que no querer ser santo en un laico, porque al religioso le obliga más por la profesión que ha hecho de sus votos. Tanto es así que San Alfonso María de Ligorio llega a decir que un religioso que dijese con frialdad y total convicción: yo no quiero ser santo, y esto de una manera firme, cometería un pecado mortal contra sus deberes de Estado. Otra cosa distinta es que uno, en un determinado momento, por la razón que sea, debilidad, pereza, pecado, lo que sea, ¿no?, pues no ha escogido lo más perfecto, lo que Dios quería, o que cometiese algún pecado. Esto no quiere decir que ya por eso comete un pecado mortal, no. Porque el deber de la santidad no nos obliga bajo pecado aquí y ahora, sino más bien como voluntad perseverante a lo largo del tiempo, que en general tenemos que ir luchando en medio de caídas y levantadas hacia la santidad. Por eso hay que distinguir algo que muchos no lo distinguen bien, que es el pecado y la imperfección. El pecado
es, sobre todo hablando del pecado de omisión, que es el que más se puede confundir con la imperfección. El pecado de omisión es no hacer algo que tengo obligación de hacer bajo pecado. Por ejemplo, algo que los mandamientos me obligan a hacer bajo pecado y yo lo dejo de hacer. Entonces sería un pecado de omisión. Por ejemplo, faltar a misa un domingo. Si el mandato que me obliga a hacer eso es pecado grave, es bajo pecado grave, pues la omisión sería grave. Si el mandato que me obliga a eso es bajo pecado leve, entonces sería pecado leve. Por ejemplo, el voto de obediencia me obliga a obedecer a la priora. Si la priora me manda algo en un momento determinado y yo por pereza no lo hago, sería bajo pecado leve, ¿no? Por el voto de obediencia. No sería bajo pecado grave, ¿no? Porque no es un precepto que obligue bajo pecado grave, como por ejemplo la misa los domingos. Padre, por ejemplo, en la misa los domingos, y si uno llega tarde, no ha estado, por ejemplo, completamente en la Santa Misa el día domingo. Sí, muy bien que me pregunten, porque esto es como una clase de teología moral, ¿no? Luego ya vendrá en el retiro la conferencia ya más tipo, como si fuera ejercicios. Si uno llega tarde a la misa sin culpa, por ejemplo, porque se le echó el tiempo encima y no le dio tiempo a llegar, porque tenía que ir a recoger una hermana que está enferma, pues no hay ningún pecado, porque ha llegado tarde sin culpa, ¿no? Si llega tarde por negligencia, o por pereza, ¿no? O por desinterés, entonces sería pecado venial si llega antes del ofertorio. Y eso en el caso de que no tuviera otra Santa Misa el mismo día en que pudiera recuperar la parte que le faltó. Porque si puede recuperar en otra misa la parte que le faltó, ya no sería pecado. Pero me imagino que ustedes los domingos solo tienen una misa. Por lo tanto, no tienen esa oportunidad de escuchar la parte que le faltó en otra misa. Entonces, si uno por negligencia o pereza llega ya empezado el ofertorio, entonces sería pecado mortal. ¿Está contestada la pregunta? Sí, Padre, Muy Dios te bien, lo pague. muy bien. Cuando me pregunten algo, si ven que yo no he acertado a responder lo que ustedes preguntaban, pues con toda confianza me vuelven a preguntar. Muy bien. Entonces, la imperfección es cuando uno advierte en su conciencia que Dios aquí y ahora me está pidiendo algo mejor y yo voluntariamente no lo hago, pero no es algo que me obligue bajo pecado grave ni leve, sino que es algo que es mejor que esa otra cosa buena que yo iba a hacer. Entonces, cuando yo veo entre dos cosas, una cosa buena y una cosa mejor, y escojo el bien menor, entonces eso es lo que se llama una imperfección, que es verdad que es una infidelidad a la gracia, pero no es pecado. Infidelidad a la gracia, ¿qué quiere decir? Que Dios me pedía ese sacrificio, me pedía ese acto de virtud, y yo no lo quise hacer, y entonces perdí ahí la oportunidad de dar un pasito más hacia la santidad. Claro, pero no por eso voy a cometer ahí un pecado ni mortal ni venial, porque tengo el resto del día y otros días más para poder hacer actos buenos y mejores y reparar esa negligencia que he tenido con la imperfección anterior. Por lo tanto, como digo, el deber de santidad no me obliga bajo pecado aquí y ahora, sino solamente cuando hay un mandamiento de por medio, una obligación moral. Bueno, entonces ya hemos visto la obligación de ser santo del religioso. Según Santo Tomás de Aquino, el sacerdote secular, es decir, el sacerdote diocesano, por la dignidad de sus funciones sacerdotales,
tiene más obligación de ser santo que el religioso. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo consagra sacerdote un sacramento. Sin embargo, al religioso lo consagra religioso un sacramental. Entonces, el sacerdocio le pide más al sacerdote una vida santa que al mismo religioso. Más aún, debería ser santo el sacerdote antes de que le ordenaran sacerdote, y no digamos ya el obispo. Así que a la hora del juicio, Dios le va a pedir más a un sacerdote que a un religioso, en términos generales, ¿no? Le va a pedir más santidad, más altura de caridad. Imagínense si resulta que el sacerdote además es religioso. Entonces, tanto por el sacramento del orden como por el sacramental de la profesión religiosa, entonces tiene doble motivo para el deber de santidad. Y este deber de santidad es porque a quien Dios da más, le pedirá más. A ustedes, las religiosas, y sobre todo religiosas de clausura, Dios les da muchos más talentos que a otras personas porque les pone en un estado de vida donde los medios de santificación son muchísimo más abundantes. Realmente, de entre todos los religiosos, no voy a hablar ya de laicos, de entre todos los religiosos, la vocación donde más hay objetivamente medios de santificación es los religiosos de clausura, más todavía que los religiosos de vida activa, dado el recogimiento que ustedes tienen, el apartamiento de las ocasiones de pecar, el mundo que está ahí fuera y que no puede entrar tanto por la clausura, en fin, todo ese conjunto de características que tiene la vida de clausura les hacen a ustedes ponerse en el vértice, en la punta de las vocaciones más excelsas que pueda tener una persona en este mundo, salvando el sacerdocio, ¿no? Que ya, como digo, es un salto más arriba porque es un sacramento. Pero incluso el sacerdote no tiene, diríamos, como ustedes, esas facilidades de santificación, porque el mero hecho de ser sacerdote a él le pone en muchos peligros y en muchas responsabilidades, mucho más que en la vida religiosa a las hermanas de clausura. Por eso, como digo, tener la vocación a monja de clausura tiene dos cosas positivas. Primero, que tiene el culmen, el máximo de medios de santificación, precisamente por la clausura. Y segundo, pues no tiene, diríamos, un oficio como tiene el sacerdote que le implique tanta responsabilidad. Así que pueden dar gracias a Dios que inmerecidamente les ha escogido como esposas en este palomarcico de la Virgen. Es una lotería divina que ustedes estén ahí. Ustedes son las listas. Algunos por ahí en el mundo dirán, mira, ahí están las tontas que se han perdido. ¡Oh, que se han perdido! Las fiestas que tenemos acá. No, estas son las listas. Verán a la hora de la muerte quiénes son los listos. Verán. Muchos de esos que están ahí fuera riéndose de ustedes, qué bien me sentiría yo ahora a la hora del juicio si hubiera sido monja o monja. Pero ya pasó. Perdí la oportunidad. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos visto la obligación de santidad del sacerdote, que tiene que tratar de las cosas sagradas y por eso la responsabilidad es muy grande. Vamos a ver ahora algunos casos de santos sobre el deber de santidad o el cómo ser santos. Una vez Santo Tomás de Aquino
bueno, la hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó a su hermano que qué tenía que hacer para ser santa. Y el santo doctor de la Iglesia, Santo Tomás, le respondió con una sola palabra. Le dijo a su hermana, quiérelo. Ya está. Quiere ser santa. Si quieres, serás santa. ¿Por qué? Porque Dios no va a fallar. Y Él es el primero que lo quiere. Si no llegamos a la santidad es porque no queremos. Porque en el fondo ha habido un no en nuestro corazón. Y abundando en esto, les leo una cita de las obras de Fray María Rafael Arnaiz, santo ya, ¿no? El santo trapense. Y dice esta parte de sus obras, dice, no tenemos virtud no porque sea difícil, sino porque no queremos. No tenemos paciencia porque no queremos. No tenemos templanza porque no queremos. No tenemos castidad por lo mismo. Si quisiéramos ser santos, y es mucho, si quisiéramos, seríamos santos, dice. Si quisiéramos, seríamos santos. Y es mucho más fácil ser ingeniero que ser santo, dice este santo. Él era ingeniero, era arquitecto. Y él, comparando los esfuerzos que tuvo que hacer para estudiar la arquitectura y demás, dijo, es más fácil ser santo que ser ingeniero. Pero entonces, ¿por qué hay tantos ingenieros y hay tan pocos santos? Porque no queremos. Ya está, así de sencillo. Si yo quiero, seré santo. Y esto no es pelagianismo, ¿no? Es que yo tengo un alma musculosa, natural, que puede hacer mucha penitencia y todo me lo trago. No es pelagianismo. Es sencillamente que Dios lo pone todo y si yo no pongo de mi parte, pues es que no he querido, porque Dios me da todo para que yo lo sea santo. Y San Agustín dice, haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Santa Teresa de Jesús habla de la perseverancia en la lucha para ser santa y les voy a leer un trozo precioso de Camino de Perfección número 19, punto 2 de Santa Teresa de Jesús. Es precioso, miren. Esas son palabras de la santa. Unas personas que han mucha sed y ven el agua de muy lejos y cuando quieren ir allá, hallan quien los defienda el paso al principio y medio y fin. O sea, quieren ir a por el agua, pero hay gente que intenta impedírselo. Sigo. Acaece que cuando ya con su trabajo han vencido los primeros enemigos y ya que algunos le tienen esfuerzo para vencer también los segundos enemigos, a los terceros se les acaba la fuerza y por ventura no estaban 2 pasos de la fuente de agua viva que dijo el Señor a la samaritana. ¿Qué quiere decir este texto? Miren, imagínense el alma que está aquí y aquí está la santidad. Y está ahí, sí Señor, sí Señor, sí, 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 el Señor le sigue dando gracias, sí, sí, está ahí, venga. Pero claro, ella no sabe lo que le falta, no sabe, venga, sí, sí, Señor, sí, sí, ayúdame, Señor, sí, 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 aquí está la santidad, sí, Señor, ya, sí, 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 Señor, y cuando le quedan 2 pasos, me cansé. Esto es lo que dice Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección. Hay almas que les pasa esto. Estaban a punto de pasar de la 3ª a la 4ª morada, sí, sí, ya, y de repente viene una tribulación, estoy harta, y se echan para atrás. Y faltaban 2 pasos. Qué pena, ¿verdad? Pues ya saben.
vamos a ver ahora, bueno, respecto a los consejos evangélicos, la santidad que tienen que procurar los laicos y los religiosos es la misma, es la perfección de la caridad. Lo que pasa es que los medios son en parte distintos. El laico en muchas ocasiones no puede cumplir los consejos evangélicos, porque tiene que tener propiedad privada, porque tiene que casarse, porque no puede tener una regla tan estricta en el mundo. Entonces, es otro camino dentro de los múltiples que hay en la Iglesia para la santidad, los laicos. Entonces, ¿qué ejemplo se me ocurre para que vean la diferencia entre la vocación laical y la vocación religiosa? Por esto de los consejos evangélicos, que por algo son consejos, porque Jesucristo aconseja bien. Imagínense que le dicen a usted, mira, si consigue, te ponen enfrente de una montaña y dice, mira, si consigues atravesar la montaña haciendo un túnel y pasar al otro lado de la montaña, has llegado a la santidad. Y entonces, bueno, pero yo no puedo hacer el túnel con las manos, la tierra está muy dura. Bueno, pero te vamos a dar a elegir. Mejor dicho, Dios va a elegir por ti. A la mayoría, Dios les va a dar un pico, y entonces esos son los laicos. Cogen el pico manual, y empiezan, venga y dale, y poco a poco pues va haciendo el agujero que atraviesa la montaña. Y Dios, hay algunos, una minoría, a los que, sin ningún mérito de ellos, por puro regalo de Dios, les da otro instrumento, un pico mecánico. Ustedes han visto en las calles a veces cuando quieren hacer un agujero para una tubería o lo que sea, que cogen una cosa que parece un manillar de una moto y empiezan, lo han visto alguna vez, ¿no? Ese es el pico mecánico. Claro, con un pico mecánico eso va mucho más rápido, ¿no? Entonces hay algunos que en vez de darles un pico manual, Dios les da un pico mecánico. Es decir, un medio de hacer el túnel mucho más poderoso, ¿no? Mucho más eficaz. Eso es la vocación a la vida religiosa. Que Dios te da unos medios más abundantes que al común de las personas que están en el mundo. Pero ¿cuál es, diríamos, lo que hay que pagar ante ese pico mecánico que tiene tantas ventajas? Yo les pregunto, ¿qué pesa más, un pico manual o un pico mecánico? El pico mecánico pesa mucho más, mucho más. Ahí tienen ustedes que ya pues captan enseguida todo. Sí, Dios me da el pico mecánico con el que yo puedo hacer el túnel más rápido, pero voy a sudar más, porque eso pesa más. Voy a hacer más esfuerzo, ¿no? Porque al fin y al cabo el seglar con el pico puede ir un poquito pues a su ritmo, ¿no? Pero el que lleva el pico mecánico, eso pesa, no es el ritmo de uno. Pues bien, ahí está. Los consejos de pobreza, castidad y obediencia facilitan el camino hacia la santidad, pero son una renuncia que pesa ante nuestra libertad. Pesa, cuesta. Si alguno entra en la vida religiosa y le cuesta, pues uno tendría que decir, pues es normal, pues que te cueste. Porque vienes a la vida religiosa a cargar de una manera muy especial y de cerca la cruz de Cristo. Es tu profesión. Ustedes aquí están con la profesión de santidad. Todos tienen que ser santos, todos. Pero los laicos tienen que compartir su deber de santidad
con la profesión de médico, con la profesión de albañil, con la profesión de abogado. En cambio, ustedes, ¿qué profesión tienen? Alguna me puede decir, bueno, es que yo hago costura. No, pero eso no es tu profesión, eso es que te lo ponen ahí pues para que ayudes al convento. Pues yo es que soy la del huerto. No, pero eso otro día te cambian y ponen a otra. No. ¿Qué profesión tienes tú? La de la santidad. O sea, tú por vocación te has reconcentrado en la profesión más importante que puede tener una persona en este mundo. Dedicar todos tus esfuerzos a la santidad a través de los 3 consejos evangélicos. Por eso los religiosos no deben, romper sistemáticamente la vida comunitaria, pues, por ejemplo, para ganar dinero y convertir este convento en una empresa. Lo primero es la vida comunitaria, la oración, y lo demás ya la añadidura a Jesucristo. ¿Que hay que trabajar? Sí, pero lo principal es ser fieles a la oración, al horario, a las reglas, eso es lo más principal. Entonces, ¿por qué? Porque la profesión de ustedes es la santidad. Y es así porque ustedes son, diríamos, como, ¿qué diría yo? Son la central nuclear de la Iglesia Católica. Es decir, la parte de la Iglesia Católica de la que espera la Iglesia más energía para poder después llevar el Evangelio a todas partes. Ustedes son la central nuclear, lo más potente. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, ay de los religiosos, ay del mundo, si no fuera por los religiosos. Y por eso el demonio les ataca tanto. Oye, que en el mundo se lo pasan muy bien, vas a hacer mucho bien en el mundo, verás, vas a tener 10 hijos y todos religiosos y sacerdotes. Sí, y mira, vas a montar un colegio y no sé cuánto y hacer muchas limosnas, ¿qué haces ahí? Te va a pintar todo de rosa ahí fuera para sacarte de aquí. Porque el demonio, saben, no le paran las rejas, entra como quiere. En la clausura está ahí dando vueltas. En una playa hay un solo demonio medio dormido, levanta un ojo, ve que todo está en orden, perfecto, y se vuelve a dormir. Aquí, en el convento, refuerzos del infierno. No, aquí se cuece mucho en la ruina del infierno. No, aquí todos a atacar. Por eso. Porque Dios el demonio les teme a ustedes, les teme muchísimo. Acuérdense cómo huían los demonios en forma de enanitos ante la presencia de una niña en gracia de Dios que era Santa Teresita de Lisieux. Le tenían miedo, salían corriendo. Eso está en las obras, ¿no?, de ella. Bien, bueno, estoy así haciendo mucho, como decía Santa Teresa, me estoy divirtiendo. Lo dice en sus obras, ¿no? Dice, ay, me he divertido otra vez, ¿no? Yo cuando leí sus obras, leí todo menos las cartas, ¿no? Porque cuando empecé con las cartas ya dije, trata mucho de cosas temporales y todo, pero cuando leía sus obras, de repente cambiaba de tema. Y yo, que soy una persona un poquito más lógica, tipo escolástica, me costaba mucho el hilo conductor, ¿no? Y me he divertido y volví otra vez atrás. Eso me pasa a mí. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, primero, el voto de pobreza. Vamos a acordarnos brevemente de las tentaciones en el desierto que sufrió Jesucristo. Primero lo tentó el demonio para que convirtiera las rocas las rocas en pan. Y uno piensa, bueno, pues el demonio de repente se ha vuelto compasivo, ¿no? Le da pena de que Jesús sufra, ¿no? Y le dice, hombre, haz un milagro, no te trates tan mal, si yo te aprecio mucho, venga, come, sé feliz, ¿no? ¿Por qué el demonio le dijo eso? Convierte las rocas en pan.
¿Saben por qué? Porque el dominio de los demonios es el desierto. Ahí está el demonio. Y en el monacato primitivo, muchos monjes iban al desierto a luchar contra el demonio. ¿Y por qué ese es el dominio, los dominios de los demonios es el desierto? Pues muy sencillo, hermanas. ¿Dónde ustedes pondrían más policía? Allí donde ustedes no quisieran que entre la gente, porque tienen más tesoros. Y es lo que les he dicho antes de la playa. El demonio sabe que los tesoros más grandes para los cristianos están en el desierto. Y por eso el demonio monta guardia. Aquí no entra nadie, porque yo no quiero santos. Ala, vete al mundo. Pásalo bien. Pero aquí ni se te ocurra entrar en el desierto, porque yo sé que si entras, me vas a hacer mucho daño. En el desierto de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y el demonio dice, no, aquí no te voy a dejar entrar. Y por eso cuando intentó entrar Jesucristo en el desierto, en la penitencia, en el dolor, el demonio enseguida, como buen guardián, le salió al paso y dice, vete de aquí. Y la manera de decirle vete de aquí es, convierte con tu poder este desierto en un vergel. Empieza por las rocas en pan. Y ya habrás salido del desierto. Ya no te temeré. Es que es listo el demonio, es listo. Y entonces, eso yo lo veo como el voto de pobreza. Porque con el voto de pobreza, nosotros al renunciar a la propiedad privada, nos quitamos de muchísimos gustos materiales y sensibles de este mundo. Porque saben que a través de la propiedad privada y el dinero, pues la gente disfruta. En cambio, ustedes con el voto de pobreza, al necesitar pedir permiso para todo, inmediatamente ya están en la primera fase del desierto. Pero es que hay más. Después le dice el demonio a Jesucristo, ¿por qué no te subes? O sea, lo subió al pináculo del templo y le dijo, ¿por qué no te tiras para que te recojan los ángeles y entonces tengas mucha fama y te quiera mucha gente y entonces seas famoso? ¿Por qué no haces eso? Y otra vez uno piensa, pero bueno, el demonio le da ideas para que Jesucristo se gane a la gente. Qué raro, ¿no? Que el demonio es listísimo. Le quería echar del desierto de la soledad. Porque la soledad es un desierto y en la soledad está Dios. Por eso el demonio dice, no, mira, ¿por qué tanta castidad? Incluso en el sentido más sublime, que es enamorarse solo de Jesucristo, la castidad de corazón, fuera amistades particulares. Lo que decía San Juan de la Cruz, con los demás igual amor e igual olvido. Hombre, que eso es muy duro, no poder tener amiguitas especiales con las que uno habla con más gusto y se va por ahí una hermana y otra a un rincón de la huerta y, oye, cuéntame, ¿por qué estás triste? Porque yo te veo triste. Pues mira, me ha pasado esto, la amistad particular. Entonces, el demonio está en guardia para que no nos pongamos en soledad de amistades particulares. Mi única amistad particular es Dios. Con todas las demás las amaré lo más que se pueda, pero de manera particular solo Dios, o la Virgen, o los santos de mi devoción. Pues eso es lo que vamos a ver aquí, cómo la vida religiosa es meterse en el desierto y el demonio siempre va a salir a tu encuentro para que salgas de ese desierto, para que rompas tu voto de pobreza,
para que hieras tu voto de castidad, aunque sea de una manera espiritual. Y luego la obediencia. El demonio le llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le enseñó todo el mundo y le dijo: todo esto es mío. Ahí sí que dijo la verdad, porque San Juan dice que el mundo está en poder del maligno. Y va y le dice: póstrate y te lo daré todo. Y ahí yo veo el voto de obediencia, porque el demonio le estaba prometiendo a Jesucristo el poder. ¿Qué es el poder? El poder es poder yo hacer lo que me dé la real gana, incluso poder hacer que los demás hagan mi real gana. O sea, que yo sea libre y que los demás sean mis esclavos. Ese es el máximo del poder. La ambición. Esa era la tercera tentación, que va en contra de la obediencia, que es todo lo contrario. La obediencia es que yo me someto al superior como representante de Dios, y si yo no tengo cargo de autoridad, yo no tengo por qué mandar a nadie. Todo lo contrario. El triple desierto de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y eso cuesta. Y el demonio siempre te va a estar diciendo: quítate de aquí, quítate de aquí, quítate de aquí. No entres en el desierto, porque si entras en el desierto me vas a arruinar mi plan. Vamos a ver entonces, en cuanto a la pobreza, lo esencial. Lo esencial. Y después veremos lo heroico de cada voto. La pobreza, ¿por qué es un consejo? Porque es más fácil despegarse no teniendo que teniendo. Nosotros tenemos un corazón pegajoso. Y cuando yo tengo algo, inmediatamente, de manera psicológica, esto se va metiendo en mi corazón. Y tengo un instinto de poseer. No solamente lo tengo, sino que cuanto más lo tengo, más lo poseo de corazón. Pues bien, otro ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Ayunar sin tener que ir al refectorio e irme al coro o hacer otras cosas? ¿O ayunar poniéndome en una mesa llena toda de manjares y todas las demás hermanas: ¡qué rico!, y yo sin probar un bocado? Claro, es mucho más fácil ayunar teniendo la mesa vacía o estando en otro sitio. Eso es la pobreza. Mira, mejor lo mínimo de tener. Y un tener que en cualquier momento viene la superiora y ya no tienes. Y eso es el consejo evangélico de la pobreza, para estar despegados de las criaturas de este mundo. Porque si yo sé que esto en cualquier momento me lo pueden quitar, entonces ya ¿para qué me voy a pegar? Pues sería prácticamente un masoquista. Lo esencial entonces del voto de pobreza es no tener propiedad privada. O sea, ustedes, como religiosas, no pueden recibir nada como propio. Los seglares sí, pueden tener cosas como propias, porque es su vocación. ¿Y qué quiere decir no puedo tener nada como propio? Quiere decir que si recibo algo de fuera o una hermana se lo da a otra hermana, tiene que ser siempre con el consentimiento implícito o expreso del superior, o según las normas o costumbres de la comunidad. Por ejemplo, esto le puede pasar más a la tornera, ¿no? Pero cuando una hermana va al médico y tiene que salir, pues también puede pasar. Mire, les voy a dar este donativo,
inmediatamente la hermana tiene que presentarla a la superiora. No, pero es que yo quiero que sea para ti, porque yo soy tu madre y te echo una chompa y te la mandé de Perú, y tiene que ser para ti, porque yo la he hecho para ti, y tú eres mi hija. ¿Qué tiene que hacer esa hija? Gracias, mamá, pero si me la das, la tengo que poner a disposición de la comunidad a través del superior. Y si el superior dice que me la puedo quedar esa chompa, me la quedaré. Y si dice que no, al común. O si dice que eso le necesita más otra hermana, pues para la otra hermana. Pero es que yo soy tu madre, que no sé qué. Eso es el... Sí. Perdón, ¿no haría falta explicarle eso o tendría que explicarle eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El caso es que también el donante tiene derecho a que se cumpla la intención de su donativo. Entonces, si yo, por ejemplo, doy al convento 500 euros para que reparen esa ventana, y entonces, una vez que han recibido los 500 euros, sabiendo que es para la ventana, ya no se puede decir, pues ya no arreglamos la ventana, lo que vamos a hacer es comprar un cuadro nuevo. No se puede, porque por justicia hay que respetar la intención del donativo. Entonces, ¿qué hacemos con la mamá que quiere darle una chompa a su hija? Avisarle. Hay que avisarle, mamá, yo no te puedo engañar. Sí, tú trae, y después... No se puede engañar a la gente, sino que hay que armarse de valentía y decir, mira mamá, es que son las normas, tú sabes, aquí yo soy religiosa, no tengo voto de pobreza, tienes que comprenderlo, esto puede, yo se lo tenía que decir muchas veces a mi madre, cuando me quería regalar cosas, no, mamá, esto es para la comunidad, y ya está, y ya se irán acostumbrando poco a poco, pero hay que avisarlo. Padre, y si por ejemplo sucediera eso de que no se repara la ventana, sino que se compra el cuadro, ¿sería pecado ahí? Sí, porque si no se avisa al donante de que se quiere el dinero para otra cosa, si se recibe, o sea, el donante dice, para la ventana, y yo digo, muchas gracias, para la ventana, y luego me lo pienso mejor, no, para la puerta. Entonces, eso es, diríamos, va en contra de la intención del donante que ha aceptado el receptor. Entonces, para que no ocurra eso, yo tengo que avisar al donante y decirme, si usted me quiere dar algo, deme libertad para que yo lo haga en lo que vea más conveniente, aunque no sea la ventana, fíese de mí. Pero tengo que avisarle, porque si yo recibo ese donativo para algo, tiene que ser para eso, claro. Entonces hay que avisar. Vamos a ver. Bueno, también lo que se puede hacer es recibe primero para la ventana y al cabo de una semana le llama usted por teléfono y le dice, mire, que es que tenemos la puerta peor. No se preocupe, hermano, ya está, arreglado. Me voy a ir quitando esto también. Cuantas más preguntas hacen, más se me quita el frío. Bueno. Vamos a ver, estábamos en la pobreza, ¿no? No propiedad privada. Luego está la pobreza, el voto de pobreza, ya el consejo evangélico de la pobreza en lo heroico. O sea, lo que obliga a pecado del voto de pobreza es no ir contra, no tener propiedad privada o actuar como si la tuviera. Y lo que ya es heroico, que ya no es bajo pecado, pero es también el consejo evangélico de pobreza, es, lo heroico del consejo de pobreza es alegrarme cuando me falte lo necesario. Son dos cosas. Primero, alegrarme cuando me falte lo necesario, y eso es ya vivir la pobreza en el más sentido estricto, porque si yo estoy en la comunidad y nada me falta, entonces he hecho voto de pobreza de no tener propiedad privada, pero no soy pobre porque yo no me falta nada. Lo heroico es alegrarme cuando realmente me falta algo necesario. Por ejemplo,
un día un apagón, se quedan sin luz. Vaya hombre, pues ya está. No tienes el voto de pobreza, pero no tienes la virtud de la pobreza, que es distinto. Otro día a lo mejor te falta ropa porque está mojada y ¿qué hacemos ahora? Y ya está. No tienes la virtud de la pobreza. La virtud de la pobreza es alegrarse de que a veces muerda la necesidad. Y decir, ahora soy pobre y ahora me alegro. La virtud de la pobreza. Y lo segundo también es vivir a lo pobre. El convento puede tener en la despensa muchos alimentos, mucha ropa, pero las hermanas no se aprovechan de que tengan a lo mejor en la despensa muchas cosas, sino que viven a lo pobre. En el banco puede haber una determinada cantidad de dinero, pero vivimos a lo pobre. Eso también es la virtud de la pobreza. No es bajo pecado que yo tenga a lo mejor un bolígrafo más lujoso, ¿no? No es bajo pecado. Pero si puedo tener el bolígrafo más pobre de la comunidad, mejor. Lo peor para mí. Esa es la virtud de la pobreza. Y eso con todo. Muy bien, pues ya hemos visto así, a ver si me queda algo más de la pobreza. Padre, digo, una pregunta. Por ejemplo, una persona, una religiosa que se considera pobre, ¿no? Esa religiosa se mantiene pobre en sus ideas, pobre, por la que, aunque sepa mucho, pasa con humildad, ¿verdad? Y luego no es prepotente para decirte, esto es así, esto no es así, esto era así, esto sí que es así, ¿verdad? Yo digo, si es pobre, no sé si entra dentro de la pobreza. Bueno, eso es la pobreza de espíritu, la primera bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Esa es la humildad. Entonces, el humilde es, diríamos, pobre de la excelencia propia, del amor a sí mismo egoísta. Entonces, esa es, diríamos, la pobreza más perfecta, porque, fíjense, un rey puede estar rodeado de lujo y no estar apegado a nada y ser humilde y ser más santo que una carmelita. Por ejemplo, Fernando III el Santo, Luis IX de Francia. Ha habido gente rodeada de lujo y con mucha riqueza exterior que por la gracia de Dios han tenido la pobreza que usted dice. El desapego, la humildad, la conformidad con la voluntad de Dios. Sí. Lo que pasa es que la pobreza que usted dice engloba ya todas las virtudes. Eso ya es prácticamente la santidad, ¿no? La primera bienaventuranza es un resumen de todas las que vienen después. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Realmente el santo es el más pobre en el sentido de que es el corazón más desapegado que puede existir en este mundo. Me encantó mucho cuando esta mañana nos habló tan bonito, tan precioso la misa, bonito. De la humildad, ¿verdad? De la humildad, me gustó muchísimo. Es que la virtud de la humildad es la más hermosa de todas y es tan hermosa que hasta la soberbia se quiere vestir de ella. Sí. Ustedes verán una hermana ahí toda. Se viste de humildad, pero después cuando le viene la humillación, sale. Pero nos gusta vestirnos de humildad, porque es preciosa la humildad. Usted ve a una persona humilde y realmente queda encantado. Hasta la gente del mundo dice, da gusto tratar con esta persona porque es humilde. Lo que pasa es que también dice San Alfonso María de Ligorio que la humildad es la más difícil de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque no se puede improvisar.
no se puede, porque enseguida te viene por sorpresa el batacazo de la humillación, la deshonra, y el que no es humilde no puede disimular la humildad cuando viene la sorpresa, no puede. A ver, seguimos, a ver que no me quede nada de la humildad. Por ejemplo, miren, ¿alguien me iba a preguntar algo? No. Nada. Pensé que me iban a preguntar. Miren, rasgos de ser pobre. Por ejemplo, el trabajo. Ustedes tienen fama de ser súper trabajadoras. Pues bueno, pues eso es signo de pobreza. Porque si trabajan quiere decir que son pobres. Porque si fueran ricas estarían así. Ya está, si está todo hecho. Está ya, nada más que vamos al banco y comemos. No, pero si ustedes son hormiguitas, que están siempre de aquí para allá, la huerta, tal, no sé qué, las formas, las pastas, que no sé cuánto, pues eso es señal de que son pobres, porque trabajan, eso es señal. El pobre trabaja. Segundo, también otra señal de vivir a lo pobre es el silencio. Silencio de palabras. Ustedes pues seguramente tendrán sus momentos de silencio en que no se puede hablar nada, silencio en que se puede hablar algo pero solo lo necesario para el oficio, y luego ya está el momento del recreo, ¿no? En que ya hay que hablar. Pues eso es también pobreza. ¿Por qué? Porque es una manera de ser pobre en la expresión de mis afectos y de todas las palabras que yo quisiera decir y que solamente puedo decirlas en un momento determinado. Luego también vivir a lo pobre en los medios de comunicación. El mundo está con novelas, con no sé cuánto, con internet y todo eso, pues ustedes ahí eso pues lo tienen muy restringido. Y también es otra manera de vivir la pobreza, las tesis. Renunciar a lo lícito para reparar los pecados del mundo que abusa de lo ilícito. Vivir a lo pobre también pues es la comida, ¿no? Que ustedes tienen una comida austera. En fin, todo eso es vivir a lo pobre. Bueno, pues entonces llevo 53 minutos, voy a dedicar 7 minutos a la castidad y luego ya el próximo día hablaremos de la obediencia, que eso sí que tiene miga, la obediencia, porque es de los 3 consejos evangélicos es el más difícil de todos, el más difícil, vamos, con mucha diferencia. Entonces, respecto a la castidad. Vamos a ver. El consejo evangélico de la castidad consiste en no tener un corazón dividido en el amor tipo enamoramiento entre Dios y otra persona. Una mujer casada tiene que enamorarse de Dios y a la vez enamorarse de su marido. Y eso es bueno. Pero como dice San Pablo en la carta 1 Corintios 7, como tiene el corazón dividido, pues vienen los problemas, las dificultades. En cambio, el soltero o la consagrada se dedica el corazón a enamorarse enteramente solo de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza el enamoramiento es exclusivo. Cuando una persona en el mundo se enamora, un hombre se enamora de una mujer, no se enamora de 2 a la vez, se enamora de solo una. Es exclusivo, eso es lo propio de enamoramiento. En cambio, la caridad fraterna puede abarcar muchísima gente. El enamoramiento es solo una persona. Entonces,
el consejo evangélico de la castidad consiste en que yo renuncio a una persona para formar familia con ella, para no tener el corazón dividido en ese enamoramiento y tenerlo dedicado al 100% para el Señor. Entonces, lo esencial de la castidad es renunciar al matrimonio. El amor en griego se dice con 3 palabras distintas. Primero, el eros, que es el amor carnal. Segundo, el filias, que es el amor de amistad particular. Y después está la charis, que es la caridad que abarca incluso a los enemigos. El amar por Dios. Entonces, lo esencial del voto de castidad es renunciar al eros, al amor propio, conyugal, de un matrimonio. ¿Y qué es lo heroico? Habíamos visto también en el voto de pobreza lo esencial y lo heroico. Y aquí ya no entra tanto el voto de la castidad, sino, se me olvidaba, también entra dentro del voto de la castidad y se hiere el voto de castidad con cualquier pecado contra la castidad. El pecado contra la castidad pues es aceptar voluntariamente o buscar voluntariamente el placer sexual. Entonces eso sería a la vez cometer un pecado contra la virtud de la caridad y contra el voto de castidad. Y lo heroico de la castidad, lo heroico es la perfecta caridad fraterna. La perfecta caridad fraterna. Es decir, renunciar a las amistades particulares para amar a todos igual por Dios. Les voy a poner, para que les expliquemos, miren. La gente a veces, ¿por qué suele tener amistad particular hacia otra persona? Pues porque me ha hecho muchos favores. Y por eso lo amas, ¿no? Porque te ha hecho muchos favores. Amistad particular. La filias. ¿O por qué lo amas? Porque es una persona muy inteligente, o muy graciosa, o porque es muy bella, o porque, en fin, por razones humanas. Pero de tal manera que si esa persona deja de ser bella, deja de hacerme favores, deja de ser inteligente, deja de ayudarme, ya dejo de amarla. Porque no se apoya ese amor en Dios, que es inconmovible, sino en algo creado que puede desaparecer. Entonces el amor perfecto, la charis, es no amar por razones puramente humanas, que pueden venir y desaparecer, sino amar solo por Dios. Y cuando yo amo solo por Dios, amo a todos, pase lo que pase, y por igual. Y esa hermana que ha estado quejándose de mí, que me ha dejado mal ante la priora, que me ha hecho 3 o 4 jugadas y que no la puedo ni ver y que siento antipatía por ella, pues soy capaz de amarla por Dios hasta tal punto que le devuelvo en todo bien por mal. Aunque siga sintiendo esa antipatía, que eso no tenemos nosotros un interruptor para hacer clic y quitarlo. Ahí es que esta hermana me cae mal. Santa Teresita de Lisieux, en la historia de un alma, cuenta, no sé si en la historia de un alma cuenta que había una hermana de Lisieux que todo lo que hacía le parecía mal. La veía feísima, le repugnaba. Y sin embargo, cada vez que veía a esa hermana, Santa Teresita le dedicaba una mirada con la mejor de sus sonrisas. Y de tanto así que la engañó a la otra, y un día la otra le dice a Sor Teresita, Sor Teresita, ¿qué tendré yo que usted me quiere tanto? Y claro, ella dice, yo lo que quería era a Jesús en ella. Pues esa es la charis, la castidad perfecta. No me apego no solamente a cosas, voto de pobreza, sino también a personas. No me apego a ninguna persona, sino solo a Dios. Y en Dios me apego a todas, pero por igual.
Esa es la castidad perfecta. Claro, llegar a esto, imagínense. Pues hay que ser muy santo, ¿no? Por eso hablo de estados heroicos. Estados heroicos. Muy bien, llevo 1 hora. ¿Alguna preguntita o lo dejamos ya para mañana? Para mañana, muy bien. Pues entonces vamos a dar gracias.